El nombre de Mojtaba Khamenei ha tomado fuerza tras la muerte de su padre y también líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en los recientes ataques coordinados por Estados Unidos e Israel. Sin embargo, las recientes declaraciones de Donald Trump dejan entrever que Mojtaba habría sido eliminado. A menos de una semana de inicio de la ofensiva militar contra Irán, el Pentágono enfrenta una nueva preocupación: el rápido consumo de su arsenal más sofisticado. La campaña aérea ha impactado más de 2.000 objetivos, pero el ritmo de ataque está obligado a recalcular la disponibilidad de municiones de alta precisión, según el Washington Post. En una nueva escalada de la hostilidad entre Estados Unidos e Irán, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que un submarino de la Armada estadounidense hundió un buque de guerra iraní con un torpedo frente a las costas de Sri Lanka. El mando militar estadounidense responsable de los ataques contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico confirmó el martes que inició operaciones conjuntas con Ecuador para combatir ese flagelo. El nombre de Mojtaba Khamenei ha tomado fuerza tras la muerte de su padre y también líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en los recientes ataques coordinados por Estados Unidos e Israel. Sin embargo, las recientes declaraciones de Donald Trump dejan entrever que Mojtaba habría sido eliminado. Según el presidente de Estados Unidos, el liderazgo de Irán está desapareciendo rápidamente y todo aquel que parece querer ser líder termina muerto, aunque no se atrevió a confirmar el hecho ni mencionó el nombre del hijo de Ali Khamenei. De acuerdo con la constitución iraní, y como se ha comenzado a aplicar tras el deceso de Khamenei, se estableció un consejo de liderazgo interino para asumir las funciones del líder supremo de forma temporal. Este órgano, compuesto por 3 figuras clave, se encarga de gobernar el país y coordinar políticas de Estado mientras se complete el proceso de sucesión. El hijo del difunto líder es apoyado por sectores conservadores e influyentes dentro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, aunque su ascenso podría ser controversial por la ausencia de una tradición formalmente hereditaria en el sistema teocrático. Algunos informes indican que su perfil lo convierte en uno de los principales aspirantes. Mojtaba es un clérigo chií de perfil bajo en lo público, pero con influencia reconocida en los círculos más conservadores del poder iraní. Durante años ha sido señalado como una figura clave con peso dentro del entorno del liderazgo supremo y con vínculos estrechos con el aparato de seguridad, particularmente con sectores del establishment religioso y político que respaldan una línea dura frente a Occidente. Aunque no ocupa formalmente uno de los cargos ejecutivos más visibles del Estado, analistas sostienen que Mojtaba ha desempeñado un rol estratégico en la articulación interna del poder, especialmente en momentos de crisis política y protestas sociales. Su eventual designación, sin embargo, generaría debate tanto dentro como fuera de Irán, ya que podría interpretarse como una transición de carácter casi dinástico en un sistema que, en teoría, no contempla la sucesión hereditaria. Esta elección está a cargo de la Asamblea de Expertos de Irán, un cuerpo de 88 clérigos chiíes con mandato constitucional. Este proceso, que tradicionalmente se desarrolla con cierta discreción y fuera del escrutinio público, ahora se ha vuelto el centro de atención política ante la falta de un sucesor claro y los ataques sufridos en la sede de este importante cónclave religioso tras la advertencia de Israel de eliminar a cualquier sucesor de Ali Khamenei. A menos de una semana del inicio de la ofensiva militar contra Irán, el Pentágono enfrenta una nueva preocupación: el rápido consumo de sus arsenales más sofisticados. La campaña aérea, denominada Operación Epic Fury, ha impactado más de 2.000 objetivos, según el Comando Central de Estados Unidos, pero el ritmo de ataques está obligando a recalcular la disponibilidad de municiones de alta precisión, según informó el Washington Post. Fuentes familiarizadas con las evaluaciones internas señalan que Estados Unidos ha utilizado cientos de interceptores de sistemas de defensa como el Patriot Missile System y el Terminal High Altitude Area Defense, además de misiles de crucero Tomahawk, dirigidos contra líderes iraníes e instalaciones estratégicas. El nivel de gasto ha sido tan elevado que algunos funcionarios advierten que, si la intensidad se mantiene, el ejército podría verse en días obligado a priorizar qué amenazas interceptar. En una rueda de prensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto aseguró que hay suficientes municiones para la tarea actual, aunque evitó ofrecer cifras concretas. El mensaje oficial es de tranquilidad, pero puertas adentro los cálculos son constantes. ¿Cuánto le queda a Irán? ¿Y cuánto puede sostener Washington si el conflicto, como ha dicho el presidente Donald Trump, se prolonga entre 4 y 5 semanas?
En respuesta, Irán ha lanzado miles de drones de ataque y cientos de misiles contra instalaciones militares y objetivos civiles en la región, incluyendo bases en Kuwait, Bahrein e Irak, así como territorio israelí. Analistas señalan que Teherán está aplicando lo que llaman matemática de misiles, usar drones de bajo costo para saturar defensas y reservar misiles balísticos para objetivos estratégicos. Ante este escenario, el secretario de Defensa indicó que el Pentágono comenzará a depender cada vez más de bombas gravitacionales guiadas por GPS, de menor costo y mayor disponibilidad, ahora que Estados Unidos e Israel han logrado superioridad aérea. La estrategia busca reducir el uso de armamento de más alta gama y preservar inventarios críticos. El desgaste no es solo un problema inmediato. Legisladores en Washington advierten que un conflicto prolongado podría obligar a distribuir municiones desde otras regiones estratégicas, como el Indo-Pacífico, lo que tendría implicaciones frente a China. Además, ya se anticipa la necesidad de un paquete multimillonario del Congreso para reponer los arsenales utilizados. En una nueva escalada de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que un submarino de la Armada estadounidense hundió un buque de guerra iraní con un torpedo frente a las costas de Sri Lanka. Esta acción se produce en medio de la guerra en curso, desencadenada por los ataques iniciales contra Irán hace varios días. Hegseth detalló que la fragata iraní Iris Dena, que se encontraba en aguas internacionales en el Océano Índico, fue impactada y hundida con un torpedo lanzado desde el submarino estadounidense. El Pentágono calificó la operación como el primer hundimiento de un buque enemigo con torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, lo que subraya la magnitud y singularidad del hecho en el contexto militar moderno. Las autoridades de Sri Lanka recibieron una señal de emergencia desde el buque y desplegaron una operación de búsqueda y rescate, logrando recuperar a 32 marineros heridos, quienes fueron trasladados a hospitales en la ciudad portuaria de Girl, y varios cuerpos sin vida fueron recuperados. Sin embargo, aún hay decenas de personas desaparecidas tras el hundimiento de la fragata con cerca de 180 tripulantes a bordo, según informes oficiales. El incidente se suma a un patrón de ofensivas estadounidenses e israelíes contra activos militares iraníes en las últimas jornadas, incluyendo bombardeos y ataques dirigidos a neutralizar capacidad estratégica de Irán más allá de su territorio continental. La acción de este submarino no solo amplía el teatro de operaciones de la guerra actual, sino que refleja la voluntad explícita de Washington de degradar profundamente la capacidad naval iraní, según ha declarado Hegseth en declaraciones oficiales. Aunque el gobierno estadounidense ha defendido la operación como un acto militar legítimo, dirigido a desactivar una amenaza estratégica, el hundimiento del buque iraní en aguas internacionales y lejos del Golfo Pérsico plantea inquietudes diplomáticas y posibles reacciones de otras naciones, incluida Irán, que ya ha respondido con ataques de misiles y drones en días recientes. Las autoridades de Irán anunciaron el aplazamiento indefinido del funeral de Estado en honor al fallecido líder supremo Ali Khamenei, asesinado el 28 de febrero durante la ofensiva militar coordinada por Estados Unidos e Israel contra el país persa. Originalmente se había programado una ceremonia pública de 3 días en el mausoleo Imam Khomeini de Teherán, pero el Consejo de Coordinación de Propaganda Islámica informó que la despedida se pospone hasta nuevo aviso, sin una fecha concreta para reanudarla. Según el organismo oficial, el motivo detrás de esta decisión es la expectativa de una afluencia masiva de personas de distintas provincias que desean asistir al funeral, lo que requiere preparación logística y de seguridad adicional, especialmente en un contexto de guerra que sigue sin amainar. Las autoridades aseguraron que la nueva fecha se anunciará próximamente una vez se definan los detalles necesarios para albergar a los miles de iraníes que planean rendir homenaje al fallecido líder. De acuerdo con las autoridades citadas, el nombramiento de un nuevo líder supremo y la reorganización del gobierno tras la muerte de Khamenei permanecerán en segundo plano hasta que se resuelva la organización de su funeral. Mientras tanto, el ambiente en Teherán y otras ciudades principales se mantienen en un estado de luto e incertidumbre, a la espera de la definición de la fecha y modalidad de la ceremonia de despedida nacional. El ataque ocurre en medio de una escalada de tensiones en la región donde Irán ha enfrentado ataques a su infraestructura política y militar y ha respondido con misiles y drones contra objetivos en Israel y bases estadounidenses en Oriente Medio. Khamenei, de 86 años, murió junto con varios de sus familiares en los bombardeos que desataron la actual crisis, que ha dejado cientos de muertos y heridos en Irán según cifras oficiales.
Los guardianes de la revolución iraníes aseguraron el miércoles que tienen el control total del estrecho de Hormuz, punto clave para el comercio mundial de petróleo a la entrada del Golfo Pérsico. Hace unos días habían avisado a los barcos que no entren en esta vía, lo que llevó a las principales empresas navieras a suspender el tránsito. El general iraní Ebrahim Jabari prometió quemar cualquier barco que intente cruzar el estrecho. La declaración iraní tiene lugar luego que el presidente estadounidense Donald Trump asegurara que habían derrotado a la Armada iraní y su fuerza aérea y que la marina de su país podría escoltar a los petroleros a través de Hormuz si fuera necesario. Mientras, los bombardeos continuaban el miércoles contra Teherán y otras partes de Irán por quinto día consecutivo. La agencia oficial iraní IRNA afirma que más de 1 millar de personas, entre civiles y militares, han muerto en la ofensiva desde el sábado, un balance que la France Press no pudo confirmar de forma independiente. Irán responde con ataques a bases y misiones diplomáticas de Estados Unidos e intereses económicos en la región. Estados Unidos pidió el miércoles a todos los estadounidenses abandonar la región si pueden encontrar vuelos comerciales, una misión difícil en medio de cancelaciones masivas de las conexiones aéreas. Un alto cargo iraní descartó el miércoles negociar y aseguró que Irán está preparado para continuar la guerra. Israel también continúa con su ofensiva en Líbano, país que se vio arrastrado a la guerra desde que el movimiento pro-iraní Hezbollah atacó territorio israelí. Israel anunció el miércoles una nueva amplia oleada de ataques contra Irán, en una escalada que ya involucra a buena parte de Oriente Medio. En menos de 4 días, Estados Unidos afirma haber alcanzado cerca de 2.000 objetivos en territorio iraní, sin lograr frenar las represalias de Teherán contra Israel y las monarquías petroleras del Golfo. En Teherán, convertida en ciudad fantasma, los bombardeos impactaron edificios estratégicos, incluida la institución encargada de elegir al sucesor del líder supremo Ali Khamenei, fallecido el sábado al inicio de la guerra. Desde Washington, el jefe del Comando Central estadounidense, el almirante Brad Cooper, defendió la magnitud de la ofensiva. Ya hemos atacado casi 2.000 objetivos con más de 2.000 municiones. Hemos degradado gravemente las defensas aéreas de Irán y destruido cientos de misiles balísticos, lanzadores y drones iraníes. Y en términos sencillos, estamos concentrados en derribar todo aquello que pueda dispararnos. Mientras tanto, los mercados mundiales reaccionan con fuertes pérdidas ante el alza del crudo y la parálisis del estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del petróleo global. El presidente estadounidense Donald Trump negó haber sido arrastrado al conflicto y justificó la ofensiva como preventiva. Creo que tenía razón sobre eso, atacamos primero y si no lo hubiéramos hecho, podría haber sido, ya sabes, mira, realmente los estamos diezmando, están siendo diezmados. En represalia, Irán lanzó misiles contra Israel y multiplicó ataques con drones en la región. En Líbano, la unidad de gestión de desastres del gobierno afirmó que más de 58.000 personas han sido desplazadas, el doble de la cifra reportada el lunes. El Departamento de Estado estadounidense autorizó la salida de personal no esencial y familiares desde Arabia Saudita y Omán por riesgos de seguridad, según informaron las embajadas en Riad y Mascate. Omán, mediador en los contactos entre Washington y Teherán, pidió un alto el fuego, mientras Riad condenó las represalias iraníes, incluido un ataque que obligó al cierre temporal de la embajada estadounidense. Más de 1 decena de personas murieron el miércoles en ataques en Líbano, donde el ejército de Israel amplía su ofensiva contra el movimiento libanés pro-iraní Hezbollah. Una veintena de personas resultaron además heridas en los ataques al sur de la capital y en la ciudad milenaria de Baalbek, en el este del país. Líbano se vio arrastrado el lunes a la guerra en Oriente Medio, después de que el movimiento libanés pro-iraní Hezbollah lanzara un ataque contra Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei, fallecido el sábado en un ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán. Hezbollah reivindicó el miércoles varios ataques contra Israel, incluido uno con drones contra las industrias aeroespaciales israelíes en el centro del país, en lo que sería su objetivo más alejado de la frontera hasta ahora. El grupo chiita afirmó además que atacó con un misil de precisión una base militar en el norte.
El martes, el ministro de Defensa israelí ordenó a sus fuerzas que tomaran posiciones adicionales dentro del territorio, con el fin de establecer una zona tapón contra Hezbollah. Según una fuente de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano, las fuerzas israelíes ya estaban presentes el miércoles en varias aldeas, incluyendo Kafar Kila, Ula, Kafar Shuba, Yarun y Hiam. Desde el lunes, al menos 70 personas han muerto y más de 300 han resultado heridas en los ataques israelíes en territorio libanés, según el Ministerio de Salud. Las autoridades libanesas estiman además que la guerra ya ha provocado el desplazamiento de más de 83.000 personas en el país. El ejército israelí afirmó que continuará atacando a Hezbollah hasta lograr su desarme. La Casa Blanca informó el miércoles que España aceptó cooperar con el ejército estadounidense en su guerra contra Irán. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, había dicho antes no a la guerra ante las críticas de Donald Trump por no prestar sus bases aéreas para los ataques a Irán. Con respecto a España, creo que escucharon alto y claro el mensaje del presidente ayer y tengo entendido que en las últimas horas han acordado cooperar con el ejército estadounidense. Por lo tanto, sé que el ejército estadounidense se está coordinando con sus homólogos en España, pero el presidente espera que todos nuestros aliados europeos, por supuesto, cooperen en esta misión tan ansiada, no solo para Estados Unidos, sino también para Europa, para aplastar al régimen rebelde iraní. Esto, una vez más, no solo amenaza a Estados Unidos, sino también a nuestros aliados europeos. Tras las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, el Ministerio de Exteriores español desmintió tajantemente que vaya a cooperar militarmente con Estados Unidos en su guerra contra Irán y reiteró su negativa a permitir que aviones estadounidenses usen bases en su territorio. Irán agradeció a España que se oponga a la guerra y alabó una conducta responsable. Las discrepancias entre el país europeo y Estados Unidos comenzaron el martes, cuando Trump acusó a España de haberse comportado de manera terrible y amenazó con suspender el comercio entre ambos países por no prestar sus bases aéreas para atacar a Irán. Estados Unidos espera tener el control total del espacio aéreo de Irán en las próximas horas, afirmó el miércoles el gobierno de Donald Trump en el quinto día de operaciones israelo-estadounidenses contra la República Islámica. Antes, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ya había dicho que Estados Unidos e Israel tendrán un control total de los cielos iraníes, sin especificar cuándo. Una vez más, la victoria la determinará el comandante en jefe una vez que se cumplan plenamente las metas y los objetivos que hemos establecido repetidamente. En las próximas horas lograremos ese dominio sobre los cielos, lo que significa que el ejército de Estados Unidos lanzará una lluvia de misiles y armas sobre Irán para alcanzar estos objetivos específicos que el Departamento de Guerra ha identificado como cruciales para eliminar. La portavoz de la Casa Blanca informó además que Trump está considerando que Estados Unidos tenga un rol en Irán tras un eventual fin de la guerra en Oriente Medio. Creo que es algo que el presidente está considerando y discutiendo activamente con sus asesores y su equipo de seguridad nacional, pero insisto, ahora mismo el enfoque minuto a minuto, hora a hora, día a día, está en asegurar el éxito rápido y efectivo de la Operación Furia Épica. En tanto, el Departamento de Estado ordenó la salida del personal no esencial de sus consulados en las ciudades pakistaníes de Karachi y Lahore por la situación de seguridad. En paralelo, Washington también concedió permisos a sus empleados y sus familias para abandonar las misiones en Arabia Saudita, Chipre y Omán, en respuesta a las represalias de Irán por los ataques israelo-estadounidenses que desataron una guerra en Medio Oriente. Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, afirmó que unas 100.000 personas huyeron de Teherán en los 2 primeros días de guerra. Decenas de miles de viajeros varados en Oriente Medio por la guerra comenzaron a regresar el martes a sus países, tras la reanudación limitada del tráfico aéreo en la región. La situación, sin embargo, sigue siendo peligrosa. Qatar afirmó haber interceptado ataques iraníes contra el aeropuerto internacional de Doha y en Irak. Un dron fue derribado cerca de la terminal aérea de Bagdad. Los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciados el sábado, y los contraataques de Teherán en los estados del Golfo e Israel, provocaron el cierre del espacio aéreo en numerosos países. Entre el sábado y el lunes se cancelaron casi 13.000 vuelos, alrededor del 40% de las conexiones previstas, según la firma especializada Cirium.
En Emiratos Árabes Unidos, donde el domingo se suspendieron casi todos los vuelos, las operaciones comenzaron a restablecerse gradualmente. Algunos aviones despegaron hacia el sur para evitar zonas de riesgo. En ese contexto, cerca de 200 personas fueron evacuadas de Dubái hacia Múnich en un vuelo especial de Emirates con turistas alemanes. Sí, sobre todo cuando oyes los impactos, incluso en el espacio aéreo, y sientes las ondas de presión. Es sin duda distinto, pero bueno, al final lo logramos. Acabamos de oír que el aeropuerto ha vuelto a cerrar. Sí, hemos tenido suerte. Para muchos, más que el miedo a los misiles, pesaba la incertidumbre sobre cuándo podrían regresar a casa. Creo que estábamos muy nerviosos por cómo íbamos a regresar, si iba a llevar semanas. No creo que estuviéramos tan asustados por la amenaza de los misiles. Estábamos más asustados por no poder volver a casa durante quizá varias semanas. Pero espero que esto también esté permitiendo que otras personas puedan regresar. Los primeros ciudadanos españoles evacuados de Oriente Medio, 175 en total, llegaron al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo comercial procedente de Abu Dhabi. Bueno, no es para tanto, hay que mandar un mensaje de calma, o sea, no está tan mal, no hay que alarmar, nadie está bombardeando, lo que están haciendo es ir a por objetivos americanos, no van a atacar Emiratos Árabes como tal. Con unos 900 asientos diarios en la región, el número de pasajeros afectados podría superar fácilmente el 1.000.000. Mientras varios países organizan vuelos. El mando militar estadounidense responsable de los ataques contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico confirmó el martes que inició operaciones conjuntas con Ecuador para combatir ese flagelo. El Comando Sur de Estados Unidos informó en la red social X que ambos países habían lanzado maniobras militares contra organizaciones terroristas designadas en Ecuador. El anuncio se produjo un día después de que Quito anunciara que Washington se había sumado a una nueva fase en su guerra contra las drogas. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa afirmó que Washington se encontraba entre los aliados de la región que participaban en estas nuevas operaciones contra los cárteles de la droga, que utilizan los puertos de su país para enviar cocaína de contrabando en los mercados internacionales. Alrededor del 70% de las drogas elaboradas por Colombia y Perú, el primer y segundo mayor productor de cocaína del mundo, respectivamente, se envían a través de los puertos ecuatorianos. Ecuador y Estados Unidos mantienen una alianza en temas de seguridad que se ha afianzado desde la llegada de Noboa al poder en 2023. En diciembre del año pasado, Estados Unidos envió militares al puerto ecuatoriano de Manta. El presidente de Chile, Gabriel Boric, criticó este martes la decisión del mandatario electo José Antonio Kast de romper los contactos para el traspaso de poder y reiteró su disposición a retomar las reuniones para asegurar una transición acorde con el espíritu republicano. El mandatario señaló que pese a las tensiones y diferencias políticas, su gobierno está disponible para retomar de inmediato las reuniones con el equipo entrante y mantener las tradiciones republicanas que, según dijo, caracterizan al país. Un presidente de la República, sea quien sea, tiene que estar siempre pensando en Chile. Y Chile no está para peleas chicas. Los chilenos y chilenas exigen que sus autoridades tengamos una visión de largo plazo y que estemos a la altura de nuestras responsabilidades. Y eso implica siempre poner por delante de las diferencias personales, de las diferencias políticas, el interés de Chile. Como presidente de la República, manifiesto mi disposición absoluta y la de todo mi gobierno de retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando por el gobierno estatal. La ruptura entre ambos se produjo después de que Kast acusara a Boric de mentir sobre haberle informado de un proyecto de cable submarino de datos con China, en medio de una polémica que también derivó en sanciones de Estados Unidos a funcionarios del gobierno chileno. El opositor venezolano Juan Pablo Cuanipa aseguró que pese a haber recibido la medida de libertad plena tras la aprobación de la ley de amnistía, el juicio en su contra continúa. Así las cosas, el político rescató que después de 9 meses de detención, pudo designar a su abogado privado para su defensa. Por fin designé a un defensor privado, después de que me dan libertad plena, porque el juicio sigue.
entonces pude designar al doctor Joel García como mi defensor privado. Un derecho que me fue confiscado desde el momento del inicio del procedimiento judicial. Bajo este marco, Guanipa pidió que le levanten el bloqueo en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, ya que desde hace 10 años no puede renovar sus documentos de identidad. De igual forma, solicitó a la Fiscalía que le devuelvan los bienes que le incautaron cuando lo detuvieron en mayo del año pasado. Ya ahora, lo importante es que nuestra exigencia es por la liberación de todos los presos políticos, civiles y militares. Todos los presos políticos deben estar liberados en Venezuela. El opositor confirmó que los delitos por los que está acusado son traición a la patria, terrorismo, obstrucción a la administración de justicia, asociación para delinquir y conspiración con otros países. El gobierno de Cuba autorizó el martes, por primera vez en casi 60 años, la asociación entre empresas públicas y privadas. Según el decreto que entrará en vigor a inicios de abril, estas nuevas entidades tendrán autonomía empresarial y pueden determinar el número de empleados y sus salarios, así como abrir establecimientos comerciales en Cuba y en el extranjero. La excepción son los sectores de la salud, la educación y la defensa, donde el gobierno mantiene el monopolio estatal. El gobierno había autorizado en 2021 la apertura de pequeñas y medianas empresas privadas hasta con 100 empleados en ciertos sectores de la economía, tras una prohibición de casi 6 décadas, y ante las dificultades del Estado para obtener divisas en medio de una crisis económica sin precedentes, en los últimos años el sector privado ganó terreno. Para 2025, las aproximadamente 9.900 empresas privadas del país representaban el 15% del PIB y empleaban a más del 30% de la población activa. Ese mismo año, las ventas minoristas del sector privado superaron por primera vez a las del sector público, representando el 55% del comercio total. En este contexto, Washington, que impone un bloqueo energético de facto a La Habana, ha autorizado la venta de combustible a empresas privadas de la isla, con la condición de que las transacciones no beneficien al gobierno comunista. Air France suspenderá sus vuelos a La Habana desde finales de marzo hasta mediados de junio, debido a la escasez de combustible en Cuba, según anunció el miércoles la aerolínea La France Press. Air France informó en un comunicado que los vuelos se suspenderán temporalmente a partir del domingo 29 de marzo y se reanudarán a partir del 15 de junio si la situación mejora. La aerolínea opera 3 vuelos semanales a la isla con un avión Boeing 787 de gran capacidad. Air France informó que los clientes con reserva que sean afectados por las cancelaciones serán contactados de manera individual y que se les ofrecerá un cambio de fecha o un reembolso. La crisis energética que ya enfrentaba Cuba en los últimos años se agudizó en enero, cuando el presidente estadounidense Donald Trump bloqueó los envíos de petróleo venezolano hacia la isla tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas especiales de Estados Unidos. Actualmente, ante las dificultades de abastecimiento en la isla caribeña, los aviones de Air France realizan una escala técnica en Bahamas para repostar queroseno. La justicia argentina busca determinar si la implosión del submarino Ara San Juan, que causó la muerte de sus 44 tripulantes en 2017, fue una tragedia previsible o evitable. El juicio oral comenzó el martes en Río Gallegos, en el extremo sur del país, con 4 exoficiales de la Armada acusados de incumplimiento de deberes y estrago culposo agravado. La Fiscalía sostuvo ante el tribunal que el hundimiento no fue un hecho fortuito, sino el desenlace previsible del deterioro de la nave, que había superado en 26 meses el plazo recomendado de reparación. El miércoles comenzará la indagatoria a los acusados, tras completarse este martes la lectura de cargos. La abogada Valeria Carreras, representante de la mayoría de las familias, afirmó que existen pruebas contundentes. Tenemos muy claro lo que pasó. Lo que pasó fue, y no tengo ni siquiera que probarlo, ustedes saben que hubo 44 muertes, hubo deficiencias en el mantenimiento del submarino, hubo alarmas que no se escucharon. Ante toda esa prueba que tenemos, es muy baja la chance de que esto quede impune.
El submarino había zarpado de Ushuaia y reportó una falla eléctrica el 15 de noviembre de 2017. Fue su último mensaje. La hipótesis judicial apunta a una filtración de agua que habría provocado un incendio en el compartimiento de baterías y una posterior explosión. Los restos del submarino, hallados un año después de su desaparición, permanecen a más de 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur. Más de 90 testigos declararán a partir de la tercera semana de marzo, en un proceso que busca esclarecer responsabilidades en una de las mayores tragedias navales de Argentina. A 100 días del inicio del Mundial de Fútbol, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, México acelera los preparativos para uno de los mayores eventos deportivos de su historia reciente, mientras enfrenta desafíos en seguridad, infraestructura y servicios básicos bajo la mirada internacional. Este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mostró sonriente el trofeo de la Copa del Mundo y aseguró que se acerca a los niños y niñas que seguirán el evento por redes sociales. El contexto de seguridad ha cobrado relevancia tras la muerte del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, y la reacción con bloqueos y enfrentamientos que dejaron al menos 25 soldados y 30 presuntos criminales muertos. Sheinbaum reiteró que no hay riesgo para los asistentes y destacó la coordinación con la FIFA y entre los 3 niveles de gobierno. El plan de seguridad incluye videovigilancia, operativos conjuntos y tecnologías antidrones, mientras que la movilidad urbana se fortalece con inversiones de cerca de 6,000 millones de pesos en transporte y metro en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. A 3 meses del partido inaugural del Tri frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, México encara una prueba que trasciende lo deportivo: demostrar capacidad organizativa, estabilidad y calidad de servicios en un escenario global. Los nuevos embajadores de Taiwán y Cuba en Paraguay, Iván Lee y Belkis Lai Rodríguez, presentaron este martes sus cartas credenciales ante el presidente Santiago Peña y el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, en el Palacio de López, sede del Ejecutivo. Iván Lee reemplaza a José Chin Cheng Han, quien estuvo al frente de la misión en Asunción por casi 6 años. Al entregar sus credenciales, Lee expresó su saludo al presidente y reafirmó su compromiso con la relación bilateral. Paraguay es el único país de Sudamérica que mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán en un contexto global marcado por la disminución de aliados oficiales de la isla. Posteriormente, Peña y Ramírez recibieron a la nueva embajadora cubana, Belkis Lai Rodríguez, a quien dieron la bienvenida y aseguraron colaboración en el desempeño de sus funciones. Tras la ceremonia se realizó una breve reunión privada con ambos diplomáticos. La presidencia paraguaya destacó que continuará promoviendo una diplomacia activa orientada a la cooperación con el objetivo de generar beneficios concretos para los ciudadanos y fortalecer los lazos internacionales del país. Deslumbrados por los altos precios internacionales de los metales, niños y jóvenes bolivianos como Efraín Villaca arriesgan su vida para roer las entrañas del Cerro Rico de Potosí. Buscan plata que muy probablemente terminará en China. Villaca, de 28 años, se aventura a diario dentro de esta montaña de 4.800 metros de altura, en los Andes. El sitio fue motor económico de la colonia española y alberga desde hace más de 5 siglos una de las mayores minas de plata del mundo. Algunas veces aquí esta carga a veces no servía, ¿no? Hace tiempo, cuando no estaba aún cotizado el mineral de plata, esta carga no valía mucho, ¿no? Pero ahora, como que ha subido, se está disparando la plata, esto está metiendo flotación ahora, ¿no? O sea, más incremento de mineral y también buena cotización de dinero ahí, ¿no? La plata, clave para las industrias de transición energética, cotizaba por debajo de $20 la onza en 2022. Ahora ronda los 87, luego de tocar un máximo de 120 por la incertidumbre geopolítica ligada a Estados Unidos. El estaño también se disparó. Hoy triplica sus precios de hace 4 años por la alta demanda para semiconductores. China es el mayor comprador de plata de Bolivia, con más de $532 millones transados en 2024, según el Ministerio de Minería. El estaño tiene como principal destino los Países Bajos y el zinc, Japón. En este cerro patrimonio de la humanidad y que produjo la mitad de la plata mundial durante un siglo, Villaca sintió un día que se desvanecía, intoxicado con gases nocivos. Se salvó, pero otros no. En enero y febrero solo en este departamento murieron al menos 32 mineros, según la Defensoría del Pueblo.
Es la verdad que aquí dentro de la mina pasa mucho accidente. Nosotros entramos sin saber si vamos o no vamos a salir, porque dentro de la mina sabemos que cualquier cosa se nos puede caer el planchón o como el carro nos puede chocar, todo eso. Nosotros sufrimos el constante riesgo en la mina. Los obreros se turnan para trabajar las 24 horas del día, mascan hojas de coca para resistir. Algunos beben alcohol puro de 96 grados, no usan cubrebocas ni llevan otro implemento de seguridad aparte del casco. De todo Bolivia, y me atrevería a decir inclusive de todo Sudamérica, Potosí es el que tiene más muertes en trabajo minero que otros lugares. A la sala de emergencias del Hospital Bracamonte de Potosí, la médica Giovanna Zamorano recibe más mineros accidentados que antes. Son en su mayoría jóvenes atraídos por el boom de los metales, pues ganan alrededor de unos $1,000 al mes. Últimamente no solo entran a trabajar personas mayores, ¿no? Trabajan también niños por la necesidad económica que hace falta en sus familias. Y es a raíz de esto que el porcentaje de muertes que hay, que se está elevando en este tiempo, es de ese tipo de pacientes, son jóvenes. Potosí ahora está tomado por decenas de cooperativas mineras. Solo en Bolivia hay unas 1.700 que controlan el 58% de la producción nacional. Pero abundan las denuncias de contrataciones ilegales, sin seguro médico y con seguridad industrial precaria. China inauguró el miércoles su conclave político anual conocido como las 2 sesiones, en el que se espera que se revelen los objetivos de crecimiento de la segunda economía mundial, así como su presupuesto militar. Miles de parlamentarios y representantes del gobernante Partido Comunista de todo el país se reúnen durante una semana en Pekín, bajo la supervisión del presidente Xi Jinping, para este gran evento minuciosamente coreografiado y muy mediático. El encuentro es dedicado en su mayor parte a delinear la política interna y se fija el rumbo del gigante asiático para 2026, pero también para los próximos 5 años. Xi ha lanzado una rigurosa campaña anticorrupción desde su llegada al poder en 2012 y China ha visto cómo se han sucedido las destituciones de altos funcionarios, incluidas las de generales, a medida que se acercaba el evento. El jueves se inaugurará la legislatura de la Asamblea Popular Nacional, el parlamento unicameral de 3.000 miembros del gigante asiático. El primer ministro Li Qiang presentará el informe de actividad del gobierno. Se espera que revele el objetivo de crecimiento de la economía, que avanzó 5% a finales de 2025. Los expertos prevén una meta de entre el 4,5% y el 5% para este año. China debe anunciar el mismo día su presupuesto anual de defensa ante los múltiples retos estratégicos a los que se enfrenta, como las tensiones en el mar de China Meridional y Taiwán, la isla democrática que reclama y a la que ha prometido recuperar incluso por la fuerza. Los expertos esperan un aumento de más del 7% como ha ocurrido en los últimos años.